Segunda entrega de la serie de paternidad, La casa del padre, todo sobre paternidad. Y hoy vamos a abordar un poco de costado el tema de la orfandad, pero frontalmente el tema de la adopción. Empecemos por orfandad. Digamos que esto es un mal, un desafío para las sociedades, para los estados. Generan una serie de desequilibrios de varios tipos, hasta económicos, pero fundamentalmente sociológicos. O sea, esto provoca un desafío, un problema a una sociedad. Orfandad o ausencia de padre en lo natural, no estamos hablando del plano espiritual por ahora, tiene su origen justamente en la falta de esos padres, por muerte de los padres, por ausencia deliberada o no de ellos. En nuestra historia argentina hemos tenido muestras muy dolorosas de lo que es justamente niños creciendo sin sus padres. Y tenemos que hacer alusión a las funciones paternales y decir, un padre ha sido pensado por Dios para dar en primer lugar cierta provisión, que tenga elementos, recursos, ese bebé tan indefenso que llega al mundo, para iniciar su recorrido y asegurar al principio su subsistencia. Aparte de provisión, protección, o sea, un marco de seguridad en el cual desarrollar sus primeros pasos, ensayar sus primeros vuelos, sus primeras escapadas del nido. Un marco de amor fundamental. Está comprobado científicamente que los bebés, al ser atendidos con amor, se diferencian en su resultado final como personas de aquellos que no fueron o no estuvieron al alcance del amor paternal. Y por último, dos cositas más. Dirección, que son parámetros, guías, consejos, al principio más estrictos. No toques eso porque te quemas. Y a medida que el hijo va creciendo, por supuesto, más de acompañamiento. Pero qué necesario que es para una persona tener un padre, una madre, tener paternidad, maternidad, para que ellas no se queden fuera, pero que le marquen un camino, una orientación, una guía, un acotar ese rumbo. Qué importante que es eso. Por último, decir una consecuencia directa de paternidad es herencia. En algunos casos, con suerte, hay una herencia económica, pero si no la hay, en definitiva la más importante es la herencia de ese legado espiritual, de ese camino, de ese rumbo, de ese consejo. Hay una cantidad de cosas que, sin ser materiales, económicas, heredamos sí o sí de nuestros padres. Siguiendo un ratito más en el plano natural, vemos que las consecuencias de la orfandad, de la falta de paternidad o de la mala paternidad, son daños que tienen relación con esos 5 elementos que mencionábamos recién. Alguien que crece sin provisión, sin los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos. Alguien que crece sin protección y entonces su sed de seguridad va a ser una constante en su vida porque no ha sido protegido en tiempo y forma cuando era necesario marcar esa protección, esa seguridad. Alguien que crece sin amor, ¡wow! Esto engendra
Si me apurás, esto engendra muchas veces asesinos seriales, psicópatas, gente que no es capaz de empatizar, alguien que crece sin dirección, o sea, sin un rumbo, sin un camino, sin una marca que le diga, unas luces que se prendan y digan para dónde ir. Y gente que crece sin ningún tipo de herencia y tiene que empezar de cero todo en la vida. Esto en lo natural presenta muchos desafíos y muchos problemas al que es o fue huérfano. Pero en lo espiritual pasan cosas muy semejantes y que tienen consecuencias más terribles todavía. Nosotros hemos sido creados para vivir bajo la paternidad de nuestro Padre Celestial. Dios no ha pensado la creación de la raza humana para dejarlos parias en la vida, para que queden huérfanos, para que no experimenten el gozo, el placer, la satisfacción de tener la provisión necesaria para vivir, de tener la protección necesaria al momento de enfrentar los desafíos. Dios no ha pensado que nosotros vivamos sin el amor del Padre en esta tierra. Dios no ha pensado que nosotros vivamos sin la dirección, sin el consejo, sin la guía, sin ese camino. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, capítulo 6 es una muestra de la dirección que Dios pretende tener para con nosotros como Padre, y Dios no ha pensado dejarnos sin herencia en lo espiritual. El tema o lo que diferencia la orfandad espiritual de la orfandad en lo natural es lo siguiente, que en la mayoría de los casos la orfandad natural, o sea, crecer como un huérfano de padres físicos acá en la tierra, no es una decisión mía, no es una decisión del huérfano. Normalmente esa persona o han muerto sus padres, o se han ido, o los han dejado, o había alguna circunstancia que ha obligado a esa persona a vivir sin padres, pero que normalmente no es consecuencia ni responsabilidad del huérfano. Ahora, en el caso de la orfandad espiritual no es así. Nosotros somos los que nos hemos ido de casa del Padre. La historia del hijo pródigo es una historia de orfandad provocada por el huérfano. Es él quien se fue de la casa del Padre y después, cuando estaba lejos, trató de cranear, trató de pensar un discurso para volver y dijo: bueno, yo acá me estoy muriendo de hambre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjate si eso no es orfandad. Entonces es una orfandad provocada por la rebelión, por el deseo de estar fuera de autoridad, por irme de la casa, es la causa de no tolerar la autoridad del Padre en casa. Entonces me voy lejos y uso todos los recursos y toda la plata de papá, pero lejos de su casa, porque no lo quiero afrontar, asumir como autoridad, como padre. Bien, la orfandad espiritual deja consecuencias terribles. Gente que crece sin protección, gente que crece sin provisión, sin dirección, sin amor, y que en definitiva no tiene herencia. En lo natural, los estados resuelven la orfandad de sus pequeños habitantes huérfanos a través de instituciones. Desde hace 2 siglos se vienen probando fórmulas. Empezamos con los orfanatos, con los asilos, ahora hay métodos un poco más complejos. De todas maneras, el Estado, las sociedades ya han aprendido que solamente poner un plato de comida caliente en la mesa no es suficiente para solucionar esa orfandad. Son solamente paliativos de un mal que es mucho más complejo de resolver. Por lo tanto, en lo natural, los estados tienden a asignar definitivamente familia, un padre, a ese niño que está huérfano. En lo espiritual, la orfandad espiritual también requiere de primeros auxilios, también requirió de medidas paliativas. Y la ley de Moisés vino a ser ese orfanato o ese asilo que salió al cruce de millones de huérfanos que estaban en la nada misma en sus vidas emocionales, morales, mentales, y que no tenían ningún parámetro. Y entonces
La ley de Moisés salió a ser un tutor, un ayo, algo que puso un plato de comida caliente, pero que no resolvió el problema de fondo. Por eso la palabra de Dios dice aquí en Gálatas 4, del 4 hasta el 7, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, para sacarlos del asilo, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. En Cristo la orfandad se resolvió. Y en Cristo yo no solamente ya tengo un plato de comida caliente, un asilo que me libra del rocío de la mañana, sino que tengo Padre. Se resolvió el problema de mi orfandad espiritual. Tengo protección, tengo provisión, tengo amor, tengo dirección y tengo herencia. Nosotros hemos recibido como regalo el espíritu de adopción. Recibimos la adopción de hijos. Y como hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros ya tenemos en nuestro espíritu alguien a quien clamar, alguien a quien llamar Padre. Pero estoy rodeado cuando salgo de la puerta de mi casa y camino por mi barrio. Estoy rodeado de gente que no solamente no tiene padre espiritual, ni siquiera tiene asilo. Estamos rodeados de orfandad, de gente que vive sin protección, sin provisión, sin amor, sin dirección y que no tiene herencia que esperar. Y yo quiero hacerte un llamado, Iglesia de Cristo, aquí en la congregación de Patricio y donde nos escuchen. No es posible que nosotros sigamos disfrutando de la paternidad de nuestro Padre Celestial y no se nos contagie ese espíritu de adopción. Es necesario que salgamos al cruce de las necesidades de paternidad que nuestros semejantes están mostrando. Es necesario que salgamos al cruce de eso y les digamos, tranquilos, los vamos a auxiliar, les daremos primeros auxilios, vengan, los asilamos, vengan, no sigan siendo huérfanos, acá hay un plato caliente de comida, pero sobre todo es necesario que les mostremos el camino al Padre, el cual es Cristo. El camino al Padre para que vuelvan a tener Padre. Por favor, entendé que la iglesia tiene que hacerse de este mismo espíritu de adopción que nos benefició y tenemos que adoptar nuestro barrio. Tenemos que adoptar al verdulero, al carnicero, al ferretero, al vecino, al amigo, al policía. Tenemos que adoptarlos y mostrarles el camino al Padre para que ellos también vivan con Padre. Dale una buena vuelta de rosca a esta palabra, porque esto es lo que se viene para la función de la iglesia en la tierra.